Me llamo Eric, tengo 29 años y hasta el año pasado creía comprender el concepto de familia, no la representación de una tarjeta de Hallmark, sino la manera en que forjas tu camino, incluso si implica asumir una carga mayor que la asignada. Siempre me he caracterizado por ser la persona más callada, el hijo responsable que envía ramos de flores en los cumpleaños y que se toma un respiro cuando nadie más lo hace, pasando desapercibido. Sin embargo, durante mi infancia, nunca imaginé que terminaría siendo el pilar de un hogar que siempre me trató como si estuviera siempre a su disposición. Esa sección ocurrió de forma pausada, casi sin hacer ruido, como detrás de las paredes invisibles que solo descubres cuando todo desaparece. Durante mi infancia, era un niño bastante promedio. Adam, mi hermano mayor, destacaba como el chico de oro, jugador estrella de fútbol en la escuela secundaria, atractivo y siempre rodeado de admiradores. Desde su nacimiento, Mia fue considerada la princesa de la familia por ser la hermana menor. ¿Qué hay de mí? Fue el que me otorgó la mayor cantidad de grados y me indicaron que no estaba aprovechando al máximo mis capacidades. Realmente no me importaba. Después de sufrir un accidente que me dejó con una lesión en la cabeza, logré graduarme de una universidad, cambié de residencia y, al fin, empecé mi propia empresa de tecnología, la cual, sorprendentemente, despegó tras 3 años de sacrificios, largas jornadas laborales y el reconocimiento de cada inversionista que respaldaba mi proyecto. Lo curioso fue que, mientras peleaba, permanecieron en completo silencio. Sin embargo, una vez recibí el dinero, me reintegré a la familia. Comenzó a volverse diminuto. Mi padre me consultó si podía colaborar con el resto de las cuotas de los vehículos de Adam, únicamente hasta que ascienda de puesto. Después, se presentó el costo de la matrícula en el colegio privado de Mia, ya que la asistencia económica no era suficiente. Mi madre requería asistencia con los arreglos en el techo. Después, el mecanismo de calefacción. Después, la renovación de la cocina con la que siempre había fantaseado. Y de esta manera sucedió. Mientras costeaba 3 viviendas, continuaba recibiendo mensajes pidiendo ayuda con la comida. Al inicio, no me importaba mucho. Se sentía agradecido por poder brindar su ayuda. Hasta llegué a creer que estaba edificando algo importante, quizás un legado. Consideré la posibilidad de volver a reflexionar sobre cómo he logrado mejorar mi vida gracias a las personas a las que quería. Sin embargo, la manera en que lo abordaban, como una obligación, como si no estuviera realizando algo extraordinario, comenzó a molestarme. La última Navidad marcó un antes y un después. Le brindé mi ayuda. No fue por deseo de destacar, sino porque al fin contaba con un hogar lo bastante espacioso para acoger a todos. Mientras Adam pronunciaba su discurso, él permanecía en un segundo plano mientras Mia disfrutaba de los obsequios. No fue etiquetado como desamparo. Fue conocido como una costumbre arraigada. No contesté. En vez de eso, mandé un correo electrónico a mi letrado, Daniel, quien colaboró conmigo en la creación de un fideicomiso hace mucho tiempo. Le indiqué que iniciara el trámite para trasladar los pagos pendientes de educación a un programa destinado a niños pequeños que realmente requieren asistencia, aquellos que no se burlan a mis espaldas mientras vacían mi cuenta bancaria. Además, solicité que verificara quienes figuraban en el registro de pagos de la Casa del Lago, la cual mis padres solían disfrutar cada verano. Yo fui quien cubrió todos los gastos, con la ilusoria promesa de que se trataba de una inversión familiar conjunta. Al parecer, aún figuraba mi nombre en el documento. Por lo tanto, opté por una elección. El próximo domingo, reservé un vuelo de regreso a casa, no con la intención de hacer las paces ni de asumir la culpa, sino para recoger los obsequios. No revelé a nadie mi plan de llegar. Al llegar por la tarde, gestioné un arriendo y me dirigí de inmediato hacia la vivienda. Colaboré en la renovación de la casa cuando mi padre advirtió que la vendería si no se reparaba el daño causado por el agua. La vivienda lucía idéntica, conocida y engañosa. Similar a un conjunto de películas diseñado para simular una vivienda. Al ascender por la carretera, divisé una antigua camioneta de Adam estacionada en el exterior. Creí que había regresado y luego se había ido de nuevo. No recibí ningún golpe. Utilicé la llave que mi mamá olvidó llevar. Al ingresar al dormitorio, percibí voces. Adam comentaba que estaba exagerando. Cuando esté solo, vendrá a explorar por su cuenta. Continuaba escuchando su voz, cada vez más apasionada. No logro comprender la razón detrás de esta acción. Me pregunto si para él no es una cantidad de dinero insignificante. Mi papá registró una acción que le resultaba imposible realizar. Después, Eric se destaca por su actitud reservada y su preferencia por la tecnología.
aparentando que su riqueza lo distingue de los demás. En el pasillo me encontraba, a oscuras, mientras seguían despedazándome como si no fuera la causa de que las luces estuvieran encendidas. No derramé lágrimas. No ha habido lluvia. No experimenté ninguna sensación de enfado. Claro, confirmación solamente. Jamás fui visto. En realidad, no. De manera silenciosa, me dirigí hacia la casa ubicada junto al lago. Al atravesar la entrada principal, observé detenidamente la cocina de concepto abierto, la galería de fotos familiares en la pared en la que no aparecía ninguna imagen mía, y empecé a tomar fotografías para el inventario de la propiedad. Por la noche, el abogado contaba con todos los elementos requeridos para comenzar el proceso de venta. Eso ocurrió la semana anterior. El miércoles pasado, mandé un mensaje final en el grupo de chat familiar. Afirma que jamás brindó ningún apoyo a esta familia. Por fin te entrego lo que siempre has parecido querer mantener alejado. Se acabaron las entradas de dinero. Ya no tendré que hacer más pagos por mi automóvil. Adiós a los arreglos en las paredes. Ofrece al público tus recuerdos personales en venta. Me encuentro fuera en este momento. Salí del grupo familiar en el chat y lo bloqueé por completo. Creí que sería el final de todo. Sin embargo, no era consciente de la profundidad de la red de dependencia ni de lo veloz que se desmoronaría al cortar cada vínculo. Durante toda la semana, Mia estuvo en riesgo de ser expulsada. ¿Estás preguntando por Adam? Fue asesinado tras extraviarse durante un largo tiempo en busca de objetos. ¿Qué hay de mis progenitores? Imaginemos que el banco se comunicó para hacer consultas sobre un préstamo que ya no podía cubrir debido a cambios en su situación migratoria. ¿Qué hay de mí? Justo cuando me dirigía hacia el aeropuerto, me di cuenta de que estaba a mitad de camino de comenzar una nueva aventura viajera. En esta ocasión, nos dirigimos a Tokio. Comenzando con la primera lección. La responsabilidad no recae en nadie. No existen cuerdas. ¿Cuál es la verdadera prioridad? ¿Qué ocurrió en el intento siguiente de realizar el recorrido? Mientras me encontraba en una ubicación en el Océano Pacífico, mi teléfono recibió las noticias del desorden que había dejado atrás. Un montón de llamadas sin contestar. Sonidos de cifras que no logro identificar. Tal vez sean amigos de Mia. O alguien intentando comunicarse honestamente conmigo en representación de mi familia. Algunos mensajes de mi padre tenían un tono amenazante al principio, pero pronto se transformaban en desesperadas peticiones. No deseábamos que sucediera de esa forma. Y sigue siendo parte de nuestra familia como hijo. Me sacó una carcajada. No recibí ninguna llamada telefónica. Ninguna de las atracciones fue abierta por él. Observé cómo las notificaciones se amontonan en un silencio de angustia. Resulta curioso cómo aquellos que afirman que nunca te han dado nada, de repente tienen una memoria tan precisa sobre lo que te dieron una vez que ya no están. La ciudad de Tokio ofrecía todo lo que requería: orden, tranquilidad y anonimato. Recorrí templos y pasillos oscuros, permitiendo que mi mente se relajara de una forma inesperada. Mis hombros no cargan ninguna culpa. No existen imprevistos ni situaciones de urgencia. Experimenté la sensación de estar completamente solo por primera vez en mi existencia. No es el respaldo de otra persona. No soy el que soluciona los problemas familiares. Después de 2 semanas desde el viaje, logré agregar a una sola persona a mis contactos, que resultó ser mi hermana, Emma. Durante toda la duración del juicio, solo presentó un argumento. No hay disputa. No hay problema. Cuando decidas expresarte, estaré disponible para escucharte. No es con el propósito de persuadirte, sino de estar atento a lo que tengas que decir. Después de mi regreso, fue cuando la conocí. Nos encontrábamos en una cafetería cercana a su piso y ella llevó consigo su portátil. Ella expresó su deseo de enseñarme algo mientras lo deslizaba sobre la mesa. Se trató de una advertencia proveniente de Reddit. De todos modos, Mia había compartido en sus redes sociales una publicación solicitando apoyo económico para poder continuar sus estudios después de enfrentar una crisis familiar repentina. Narró un relato en el que me describía como la menos equilibrada. Explicó que se había alejado de su familia sin razón alguna. Expresó que se encontraba en medio de un caos. Se observaba a las personas haciendo contribuciones económicas. Personas de otros países. La mirada de Emma se posó en mí. Mantén los labios sellados. Hasta el momento, ha recaudado cerca de $6,000. Cray convenient informarte. Observé la pantalla,
percibiendo una demora en mi ser que más que causar angustia, generaba melancolía. Una vez más, allí se encontraba la misma narración, adaptada para ajustarse al rol de persona perjudicada. En esta ocasión, ella optó por hacerlo de forma abierta, generando ingresos, utilizando la amabilidad de personas de otros países como arma. Y lo más lamentable de todo es que aún no ha presenciado las consecuencias de sus acciones. Esa noche, decidí no contactar a Rajepost ni comunicarme directamente con ella. Realicé algo con menos ruido. Capturé fotografías de todos los pagos realizados para su formación académica, transacciones bancarias, comprobantes de ingresos e incluso los documentos respaldatorios vinculados a su etapa juvenil. He subido las fotos a un álbum de imágenes restringido. Prescindir de menciones personales. Evitar capturas exageradas. Únicamente fechas, cantidades en dólares y verificaciones de transacciones. Después dejé una respuesta sin identificar en el hilo de conversación. Antes de realizar tu donación, sería prudente averiguar el destino de los otros $90.000. Hay individuos que no recuerdan quién les brindó apoyo una vez que éste cesa. No logró popularizarse. No era necesario. Sin embargo, en menos de un día, los moderadores eliminaron su publicación debido a comportamiento sospechoso y los comentarios desaparecieron. Fue la primera repercusión concreta a la que ninguno de ellos tuvo que hacer frente. Una semana después, llegó la segunda notificación en forma de carta certificada a mi lugar de trabajo. Pertenecía a mi progenitor. No estaba redactado a mano, al igual que ciertos documentos legales. Nos dirigimos a usted para solicitar una reunión con el fin de conversar sobre la implementación de nuestro modelo familiar. Estuve a punto de soltar una carcajada. Como si intentaran llevar a cabo una reunión en la mesa para solucionar lo que se ha dañado. Sin embargo, la verdadera causa de su llegada fue encubierta bajo la apariencia de legalidad. Deseaban obtener una parte de las ganancias generadas por la venta de Lake House. Al parecer, pensaban que poseían un equilibrio emocional en la propiedad. Mandé la carta a Daniel en silencio. Después de leerlo, se sintió aburrido y preguntó si debería recordarles que la imparcialidad emocional no se conserva en el tribunal. D-Rame Logrimus. Después, mejoramos nuestra actuación. Les adjuntamos una copia del contrato original que mi padre firmó hace tiempo al ofrecerse a costear la Lake House. Expresó de manera inequívoca, utilizando sus propias expresiones. Estoy agradecido de que Eric haya adquirido y siga siendo dueño de esta casa. Nombre final. Decidí renunciar a todas las posibles acusaciones. Había perdido la memoria de eso. No imaginaba que estuviera allí. El cierre de esa carta fue extremadamente veloz. Sin embargo, la calma fue interrumpida. En una ocasión, se difundió la noticia de que también estaba en venta la residencia principal. Durante mi estancia en Tokio, Daniel y yo colaboramos en un proyecto discreto. Al parecer, hace años, les había proporcionado a mis padres una gran cantidad de suministros en un acuerdo de palabra cuando no podían pagar el alquiler. Jamás me habían reembolsado el dinero. Daniel trajo todos los depósitos, organizó cada transferencia bancaria, y finalmente firmamos el contrato de arrendamiento de la casa. Recientemente me han arrendado por encima de $80,000, lo que me permitió ejercer mi derecho a exigir la venta de la propiedad. Esa noche recibí una llamada de Emma. Eric está en pánico. Recibí una llamada de tu madre llorando. Está a punto de recurrir a las redes sociales tu padre. Di un grito. Permetals Earth. Poseo algunas recetas culinarias. Descubramos quién saldrá victorioso en el conflicto de Puerto Rico. Sin embargo, omití mencionar que no lo hacía por motivos de venganza. Estaba intentando abrir la puerta con la llave. Ninguno de ellos se percató de que les había dedicado mi tiempo, mis recursos y mi fidelidad, los cuales desperdiciaron por su falta de fortaleza. Consideraban que yo era como un envase al que podían exprimir cuando tenían hambre. En ese momento descubrían la verdadera sensación del hambre. A pesar de ello, el instante más gratificante aún no se había presentado. Al llegar el día en que la vivienda se puso en venta, decidí dar un último paseo por la entrada principal. Estacioné en la calle durante la mañana de la venta. La brisa portaba ese calor característico que solía abatirse sobre nuestra vecindad durante la temporada primaveral. Permanecí en el vehículo durante un momento, simplemente observando. Resultó impactante encontrarme con la vivienda donde pasé mi infancia. Este sitio, que había acumulado tanta historia, felicidad y tranquilidad,
Ahora cuenta con un pequeño letrero blanco colocado en la pared de enfrente. Informe sobre el incremento de la fortaleza. Subasta hoy. No existe ninguna situación de quedarse atrapado. Saliendo, con las manos en los bolsillos, me dirigí hacia la casa caminando despacio. La puerta se encontraba ya sin cerrar. Daniel se encontraba en el interior, conversando con la mensajera de la subasta, una mujer de unos 45 años con una carpeta de pinza y una actitud seria. Al verme, soltó un grito. De acuerdo, no es necesario que te quedes por esto, expresó con calma. Deseo estar presente. Así lo realicé. No es por desquitarse. No es por el show. Sin embargo, en este instante era necesario contar con un observador, alguien que lo presenciara, lo experimentara y se asegurara de que no se desvaneciera como todo lo demás que he mitigado a lo largo de los años. Recorrí la habitación con calma, como si quisiera retener cada detalle por última vez. La planta en el árbol donde Adán metió un balón. En la pared hay una pintura desgastada donde Mía ensució la pared y me culpó a mí. En la pared solían colgar mis padres cartas y dibujos, pero poco a poco fui ocupando mi espacio en ella. Resultó curioso la cantidad de similitudes que encontré conmigo en este lugar. Como un espectro dentro de mi propia narrativa familiar. Me dirigí hacia la habitación contigua. Fue un desafío mayor. Recuerdo las noches pasadas colaborando con mi madre en los preparativos para las celebraciones festivas. Mientras hacía ruido con los platos, intentaba ignorar los gritos de mi padre que venían de la habitación contigua. Emma y yo nos divertimos riéndonos de panés carbonizados y pavos resecos. ¿Qué sigue? Se trató únicamente de una habitación. Una caja con paredes y un esfuerzo que ha caído en el olvido. En la pared aún permanecía una fotografía. Una fotografía familiar, capturada en mis gastos durante las pasadas 2 celebraciones navideñas. Tengo presente haber abonado el anticipo a los fotógrafos, los trajes que me recomendaron, y la desagradable sorpresa al verlo compartido en Internet. Después de capturar la imagen, la observé detenidamente antes de girarla hacia abajo. Al dar la medianoche, 2 vehículos comenzaron a llegar. Un par de piezas importantes. Algunos residentes entrometidos. Después, al fin, llegamos a mi familia. Partieron en un antiguo Chevrolet de mi padre, completamente cargado, en un viaje familiar lleno de giros y vueltas. Fue Mía quien partió en primer lugar. Tenía el rostro pálido y unos ojos rojos que resaltaban detrás de unos zapatos llamativos. Adam continuó persiguiéndola, gritando, evidenciando que su intención era simplemente divertirse y presionarla. Después, mis progenitores. La última vez que vi a mi mamá, lucía 10 años más mayor que en mi recuerdo anterior. ¡Padre! Mientras avanzaba, parecía confiado en cada paso que daba. Enseguida me vio. Eric lo llamó en voz baja mientras sonreía. Es necesario que tengamos una conversación. En este momento, permanecí inmóvil. Se puso de pie. Adam seguía a su lado como una sombra. ¿De veras estás llevando a cabo esta acción? Las palabras de mi padre fueron si tenías la intención de deshonrar a nuestra propia familia. ¿Podrías especificar el tema concreto del que estás hablando? Se detecta cierta oscuridad. Por primera vez en mucho tiempo, me encontré con su mirada. Tranquilamente expresé que no se trataba de una silueta. Se trata de un modelo que finaliza en el día de hoy. Comenzó diciendo que eres un poco desafortunado. Sin embargo, decidí hacerle un gesto de advertencia levantando mi mano. De ninguna manera, absolutamente no. En este momento, Mía se ha unido y su risa llena la habitación. Por esta razón, es probable que pierda mi matrícula escolar. Ya he tenido que ausentarme de 2 clases. ¿Cuál es la razón de tu comportamiento hacia nosotros? Regresé a su lado. He cubierto los gastos de tus 3 primeros años. Bill, cada vez que publicas un tuit, cada fragmento de escritura, jamás expresaste tu agradecimiento. En ninguna ocasión. En vez de eso, permitiste que la idea de que yo era el inconveniente se instalara en tu mente. Ya dio inicio. En las redes sociales, difundiste que yo era inestable, mencioné mientras sacaba mi celular. Engañaste a personas de otro país por motivos económicos. ¿Ahora buscas que te muestre comprensión? Se fracturó la cara. Finalmente, mi madre se expresó. Emitía un sonido potente. Eric, formamos parte de una familia. Las familias no realizan esta acción de la misma manera. Rechacé la propuesta con un no. Esto no es algo que las familias suelan hacer.
Has consumido por completo mi tiempo, mis recursos económicos y mi credibilidad. Cuando decidí no seguir donando, me tachaste de egoísta. En ese momento resonó la voz de los forasteros, potente y experta. En 5 minutos comenzaremos con la alternativa. El padre observó a su alrededor, de pronto mostrando dudas en su confianza. Está prohibido que realices esta acción. Esta casa ni siquiera sería tuya si no fuera por nuestra contribución. Estoy de acuerdo contigo, afirmé. Estoy retomando el proyecto. Se encontraban en ese lugar, frente al camión, sin asistencia por vez primera en mucho tiempo. Me marché. La vivienda fue vendida rápidamente. Un esposo jubilado de la urbe en busca de un sitio cercano a sus nietos. Realizaron el pago en su totalidad. Mostré el documento, envié las llaves a Daniel y nunca volví la vista. Pasadas 3 semanas, finalmente arribó el camión en movimiento. Mi progenitor. Intentaron enfrentarse a él. Se afirmaba que poseían ciertos derechos. Sin embargo, la instrucción del tribunal era inequívoca. Contaban con un plazo de 30 días a partir de la fecha de la compra. Sin lugar a dudas, sin ninguna clase de excepciones. Ni siquiera completaron el pago total. Tomaron únicamente lo que podían llevar y dejaron lo demás en los bolsillos. Décadas de caos. Antiguos bolsillos llenos de trofeos, artefactos destructores y memorias abandonadas. Un diario personal mío fue hallado por uno de los empleados en una bolsa etiquetada como Young. Estaba en el colegio. Me sorprendió mucho. Cada hoja estaba repleta de metas. Ingresar a la universidad, emprender un proyecto, adquirir una vivienda, velar por mi familia. Resulta curioso que ninguno de esos sueños concluyó de la forma en que esperaba. Entregué la herramienta y completé el resto. Emma colaboró conmigo para clausurar la escultura. Durante todo el tiempo, ella fue la única persona que se mantuvo imparcial y en quien depositaba toda su confianza. Después de finalizar, me envolvió en un abrazo prolongado. Le elogió por su acertada decisión. Aunque aún no experimente esos sentimientos. Ella se encontraba en buen estado. No se encontraba bien, pero no de la manera convencional. No se experimentó una derrota dolorosa, ni se dio un enfrentamiento definitivo con ovaciones pausadas. Nada más que el sonido del silencio. Un silencio diáfano se hizo presente, dejando paso poco a poco a la tranquilidad. Después de eso, me cambié de residencia. Adquirí un terreno arbolado en una localidad distinta. De menor tamaño. Más fácil. Sin embargo, es de mi propiedad. No se encontraron boletos ocultos. No hay responsabilidad. Finalmente, las llamadas cesaron. Los correos electrónicos se han agotado. Con el paso del tiempo, la sensación de pérdida se fue desvaneciendo. No sentía aversión hacia ellos. Simplemente los apagué. Encontré la manera de cortar definitivamente el último lazo de una cuerda que me había arrastrado hacia el agua durante tanto tiempo. Una vez, me encontraba en el balcón de mi casa, disfrutando de una taza de té, contemplando las luces resplandecer en el edificio al otro lado de la calle. Recordé la última celebración de Acción de Gracias. Acerca de la rebanada de pan tostado preparada por Adam. Acerca de cómo todos lucían sonrisas como si fueran modelos en un anuncio, sin percatarse de que la cinta transportadora estaba averiada. Fue entonces cuando me percaté de algo. Nunca llegaron a ser una verdadera familia. Constituyeron un sistema. Un sistema que operaba únicamente en silencio, resultó práctico y discreto. ¿Qué sigue? Ahora han tenido que aprender a desenvolverse sin mi presencia. Unos meses después, me llegó un mensaje. Enviar un correo electrónico. De parte de Mía. No me imaginaba que alguien contestaría. Quería expresar algo. Ahora comprendo. Mi disculpa. Leo el texto en 2 ocasiones. Otra vez. Después lo guardé en el archivo. Sin parar. Ya no requería que se cerraran. Ya lo había resuelto por mi cuenta. Fue la primera vez en mi existencia en la que eso bastó.